Shalom, shalom, queridos amigos, muy bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es lunes 2 de septiembre, 29 del mes de Av. Contamos 332 días de guerra y 101 rehenes. El número va descendiendo, pero no por buenas noticias, como bien sabemos. Ayer fue uno de los días más difíciles, más dolorosos y tristes desde el 7 de octubre. Ayer quedó más claro que nunca que eso de que los rehenes no tienen tiempo no es un latiguillo, no es una chicana, es una realidad. Era una realidad y sigue siendo una realidad. Vamos a ver entonces las tapas de los diarios de hoy que reflejan toda esa tristeza, todo ese dolor e indignación que se vivieron ayer y se viven hoy en Israel. A primera hora de la mañana de ayer se confirmó la noticia de que Tzahal había recuperado los cuerpos de 6 rehenes israelíes que fueron asesinados por Hamas este mismo fin de semana. Eran Ersh Goldberg Polin, de 23 años de edad, Eden Yerushalmi, de 24, Ori Danino, de 25, Alex Lubanov, de 32 años, Carmel Gat, de 40 años de edad, y Almog Sarusi, de 27. Ersh Goldberg Polin, Eden Yerushalmi, Alex Lubanov, Almog Sarusi y Ori Danino fueron secuestrados del Festival de Música Nova cerca del Kibutz Reim, y Carmel Gat fue secuestrada del Kibutz Be'eri. Y lo que sonaba y lo que se sentía todo el tiempo ayer era el hecho de que sobrevivieron, resistieron casi 11 meses y fueron asesinados brutalmente, como dijo el portavoz del ejército Daniel Hagari hace apenas unos días. Poco después, también en la mañana de ayer domingo, un atentado con disparos en Tarkumía, en la margen occidental. Las víctimas en este caso fueron el inspector jefe Arik Ben Eliyahu, de 37 años de edad, la sargento mayor Adas Brands, y él de 53 años, y el sargento primero Ronnie Shakuri, de 61 años, de Sderot. Fue sepultado junto a su hija Mor, que también era agente de policía y luchó en la toma de la comisaría en la ciudad de Sderot desde uno de los techos, y allí fue alcanzada por disparos de un francotirador de Hamas y resultó muerta. Después vinieron los funerales, el anuncio de huelga, las manifestaciones multitudinarias que continúan hoy, y de todo esto vamos a hablar. Y algo que me impactó especialmente, un comentario casi, si se quiere, personal, cuando en la manifestación en Tel Aviv se leyeron los nombres de los 6 rehenes asesinados por Hamas este fin de semana, y la gente respondía con el grito Slijá, perdón, y me recordaba aquellas manifestaciones en las que se leían nombres de víctimas de atentados terroristas y otras víctimas, y respondíamos gritando presente, y sonaba estremecedoramente igual. Y también hay a esta hora manifestaciones de familiares de caídos en la guerra que reclaman que los combates no cesen hasta que se logre la victoria final. Vamos a la primera plana de Yediot Aharonot para comenzar nuestra recorrida, que muestra una imagen impactante de la multitudinaria manifestación de anoche en Tel Aviv. El titular es El dolor y la rabia, y se ven las fotografías de los 6 rehenes asesinados: Irsh, Alex, Ori, Carmel, Eden y Almog. Yediot también destaca en tapa el título de una columna del veterano periodista de este diario, Nahum Barnea, cuyo título es Nuestras manos no están limpias de sangre. Jamás apretó el gatillo, dice, pero nosotros los matamos. A pie de página están las fotografías de los 3 agentes de policía israelí asesinados ayer en el atentado en Tarkumía. El título señala: Ronnie fue sepultado junto a su hija Mor, caída el 7 de octubre. Y recordemos que este fin de semana se impidió a último momento un doble atentado con coches bomba en la margen occidental.
uno en Gush Etzion, en una gasolinera o estación de servicio, donde un soldado y un oficial de la reserva, jefe de un equipo de seguridad local, sufrieron heridas graves. El segundo terrorista intentó entrar con el coche bomba en el asentamiento Carmei Tzur. Y hoy nuevamente se evitó un atentado con explosivos. Vamos a actualizar la noticia en unos minutos. Vamos entonces ahora a la tapa del diario Haaretz. Haaretz trae otra versión del mismo título en su tapa de hoy y dice: el dolor se transformó en rabia, junto al avance de varias columnas en su edición de hoy, y vemos por ejemplo la de Amos Harel, que dice: los corredores de Filadelfia y Netzarim son solo la excusa. Los rehenes mueren sobre el altar de la preservación de la coalición de gobierno. Lo último que sucedió es escalofriante e inconcebible, pero al mismo tiempo era espantosamente previsible. El periodista se refiere en esta nota a las últimas dos reuniones del Gabinete Político de Seguridad del jueves, la noche del jueves al viernes, y la de ayer. Canal 12 dio un informe completo de las discusiones a los gritos en esta reunión de gabinete supuestamente secretas. Incluso los ministros que participaron firmaron un compromiso de no filtrar información y evidentemente alguien no lo cumplió. El ministro de Defensa, Yoav Gallant, hizo una presentación sobre la situación de seguridad y planteó que nos encontramos en un cruce de caminos. Un cruce de caminos estratégico, dijo, en el que hay que definir el rumbo: o seguir con la guerra y avanzar hacia un conflicto más amplio, o recuperar a los rehenes que quedan con vida y los cuerpos de los muertos. En plena discusión, el primer ministro Netanyahu exigió que se aprobaran los mapas que la delegación israelí presentó en las negociaciones de las que veníamos hablando en estos días, y la decisión de Israel de permanecer en el corredor Filadelfia durante la primera etapa del acuerdo, o sea, 6 semanas. Esos mapas ilustran la distribución, cómo sería la distribución de las tropas que, según la decisión del primer ministro, se quedarían en el corredor Filadelfia. Y también exigió que se realizara una votación que no estaba prevista ni preparada, que tomó a todos por sorpresa, especialmente al ministro de Defensa Gallant. Les cito algunas frases, según el informe de Canal 12, que nadie desmintió. Gallant: esto implica que si Hamás no acepta esto, no hay acuerdo y no hay rehenes. Netanyahu: sí, esa es la decisión. Gallant a los ministros: ustedes están votando que, si llegamos a tener que decidir entre dos opciones, permanecer en Filadelfia o traer a los rehenes, ustedes deciden quedarse en Filadelfia. ¿Les parece lógico? Estamos hablando de rehenes vivos. El ministro Ron Dermer dijo: el primer ministro puede hacer lo que quiera. Gallant respondió: el primer ministro puede decidir lo que quiera y también puede decidir la ejecución de los rehenes. Obviamente no en este tono, en tonos mucho más altos, y los ministros reaccionaron a esta frase de Gallant gritándole y diciéndole que cómo se atreve a hablarle de esa manera al primer ministro. En definitiva, hicieron la votación, 8 ministros votaron a favor, el ministro de Defensa Gallant votó en contra y el ministro de Seguridad Pública, Itamar Ben-Gvir, se abstuvo. No porque no esté de acuerdo, sino porque no está de acuerdo con la distribución, la reducción de las fuerzas en el corredor Filadelfia y quiere que las tropas se queden como están ahora. Este fin de semana, algunos analistas políticos en distintos medios llegaron a la conclusión de que lo que pasó en la reunión fue una forma que eligió el primer ministro Netanyahu para dejar a Gallant en una posición de aislamiento, de debilidad, y poner en evidencia que esa es su situación. Ayer se volvieron a reunir y Gallant exigió que se revierta la decisión que se tomó el jueves.
Nuevamente se generó una discusión a los gritos y un ataque conjunto contra Gallant, del que otra vez informó Canal 12. El ministro David Amsalem del Likud, ministro de Cooperación Regional, entre otros cargos, reaccionó diciendo: ¿por qué habríamos de cambiar la decisión? ¿Qué hubo? ¿Qué cosa tan grave pasó? Makvar Kara. La ministra Gila Gamliel, también del Likud, le respondió: asesinaron a 6 rehenes. Eso pasó. Vuelvo al artículo de Amos Harel en Haaretz, porque habla precisamente de esto, de la situación de Yoav Gallant y de su soledad en el gabinete, y sigue diciendo que continuar con la presión militar y únicamente con esa presión para liberar a más rehenes justamente provoca la muerte de rehenes. Esto lo dijo, lo anticipó el jueves, apenas unas horas antes de lo que después sucedió y que le costó la vida a los 6 rehenes. Los otros miembros del gabinete, dice Amos Harel, están ocupados en congraciarse con el primer ministro. Netanyahu esconde sus posturas en argumentos de seguridad. Supuestamente, continúa Harel, mantener el corredor Filadelfia impedirá el rearme de Hamás y mantener el corredor Netzarim impedirá que pasen terroristas al norte de la Franja de Gaza. En la práctica, es dudoso que estas medidas consigan los objetivos propuestos. Los altos mandos del Ejército y del Servicio de Seguridad alegan que en caso de que la ejecución del acuerdo se interrumpa después de la primera etapa, esa que se llama humanitaria, y la liberación de rehenes de este grupo, se podrá volver a tomar Filadelfia y Netzarim a un costo mucho menor o relativamente menor. Además, Netanyahu, el primer ministro Netanyahu, se jacta todo el tiempo de que nadie quería que el ejército israelí entrara en Rafah y que él resistió la presión internacional, resistió la presión de Estados Unidos y el ejército realizó el operativo. Entonces la pregunta es, ¿por qué no podría volver a hacer lo mismo en el corredor Filadelfia? Vuelvo a citar a Amos Harel, abro comillas: se puede discutir quién tiene razón en la cuestión de seguridad. Cuesta desentenderse del hecho de que el primer ministro está impulsado por consideraciones de supervivencia política y personal. En el siguiente párrafo, Amos Harel coincide con una fuente de seguridad que cita en otro diario, en Yediot Aharonot, el periodista Ronen Bergman, que critica tanto al gobierno como a los altos mandos militares y de las fuerzas de seguridad. Dice: el 7 de octubre, habitantes de Israel fueron abandonados a su suerte con negligencia. Ayer se conocieron los resultados del segundo abandono y esto ya no tiene retorno. Es una vergüenza moral para todo el liderazgo, con Netanyahu a la cabeza, pero también el ejército tiene parte en esto cuando con una mano busca operativos heroicos de rescate de rehenes y con la otra prepara rutas en los corredores que Netanyahu quiere preservar. Fin de la cita. Cuando los altos mandos de seguridad dicen que vamos a poder volver al corredor Filadelfia si es necesario, y no cabe duda de que jamás en algún momento le dará el motivo a Israel para tener que hacerlo, cuando dicen esto, se escuchan reacciones diciendo que el nivel militar, ¿cómo puede hablar después del fracaso del 7 de octubre? Y entonces cabe recordar que no solo el nivel militar fracasó el 7 de octubre. ¿Los políticos acaso no se equivocaron en su concepción? ¿Y a qué se refieren los periodistas, los analistas, todos los políticos también, cuando hablan de la concepción? Antes del 7 de octubre era la idea de que Hamás estaba disuadido, que la situación era tal que Hamás no estaba interesado en una escalada militar, en un enfrentamiento con Israel. Hoy en día, cuando se habla de la concepción, es
en las últimas semanas se escucha decir esto, que solo con presión militar se podrá lograr la liberación de los rehenes. Quizás esto era cierto en las etapas anteriores, pero ahora más bien parece todo lo contrario. Y viendo lo que sucedió con los 6 rehenes, uno se preguntaba cómo puede ser, cómo se explica que Hamás decidiera matar así a 6 rehenes que para ellos tienen un gran valor, por supuesto, dentro del esquema de valores retorcidos que tiene la organización terrorista Hamás, porque pueden cambiarlos por miles de presos palestinos. ¿Cómo se explica que mataran a Hersh Goldberg Polin, un rehén por el cual el propio presidente de Estados Unidos, Biden, se interesó personalmente? Y esto, otra vez, en los valores, en la escala de valores retorcidos de Hamás, le sube mucho el precio, dicho esto entre muchas comillas. Algunos expertos decían en las últimas horas que Hamás ya no está en la misma situación de los primeros meses, que no hay una comunicación directa y fluida con el líder Yihya Sinwar, por lo tanto los que deciden son los comandantes en el terreno, que cuando ven a los soldados de Tzahal acercarse, matan a los rehenes y escapan. Pero vuelvo a la nota de Amos Harel, que también se refería a este punto, para ver qué dice sobre esto. Existe la sospecha razonable de que justamente la última operación de Tzahal en Rafah en búsqueda de rehenes es lo que provocó la decisión de Hamás de asesinar a los 6 rehenes israelíes. Se puede estimar que ya es un método de acción establecido y que la decisión se tomó en Hamás después de varias operaciones exitosas de rescate de rehenes israelíes en los últimos meses. O sea, asesinar a los rehenes israelíes para evitar que Israel tenga algún éxito, algún logro en estas batallas. Esto es un crimen de guerra tremendo, espantoso, y habrá que ocuparse de que los líderes de Hamás, de Yihya Sinwar para abajo, paguen también por esto. Y además, dicen los expertos en temas militares, el ejército deberá tener en cuenta esto a partir de ahora y definir cómo actúa sobre el terreno. Ayer lo explicaba Alon Ben David, un periodista de Canal 13, experto en temas militares, y decía que en los túneles no hay posibilidad de sorprender. Hay ramificaciones, hay puertas, hay cámaras de seguridad, hay explosivos, hay que entrar con cuidado, lentamente, y el ejército debe reevaluar cómo sigue adelante. El diario Ma'ariv elige hoy hacer hincapié en la reacción popular al anuncio del asesinato de los rehenes y titula "La madre de todas las protestas". Es una cita de los familiares de los rehenes que hicieron la convocatoria con este lema. Y en la bajada dice que la noticia sacó a la calle a cientos de miles de israelíes e hizo que el titular del Sindicato General de Trabajadores iniciara o declarara una huelga general. Había cientos de miles de personas de todos los partidos políticos, religiosos, laicos, jóvenes, mayores, el pueblo de Israel. Hubo protestas en varios lugares del país, pero los focos principales estuvieron en Jerusalén y en Tel Aviv, frente a la Kiryá, es una base militar y sede del Ministerio de Defensa en pleno centro de la ciudad, y al término de la manifestación, cientos de personas bajaron a la ruta Netivei Ayalon y bloquearon la circulación de vehículos en las dos direcciones durante unas 3 horas. La policía los sacó de allí utilizando granadas de aturdimiento, cañones de agua y otros medios de dispersión de manifestaciones. Según los medios, 35 personas fueron arrestadas. Y vamos a una noticia que casi no aparece en los diarios y que tiene que ver con la huelga. La huelga llegó hasta la justicia en las últimas horas, se discute si es legal o no, hasta qué hora va a durar, al parecer solo hasta las 6 de la tarde, no mucho más como estaba previsto, y otros temas. Pero más allá de cuánto se cumpla o no,
para las familias de los rehenes ha sido una inmensa muestra de apoyo que además fue como el resorte que sacó a la calle a esta gran cantidad de personas, como si se repitiese un modelo de la noche de Galant, como ya se conoce, la noche en la que el primer ministro Netanyahu anunció que destituía al ministro Galant y la gente, cientos de miles de personas, salieron a la calle. Trabajen o no, la rabia, el dolor, la indignación se sintió en todo el país y los familiares de los rehenes esperan que esto siga, que el apoyo continúe y que no sea algo pasajero. Vemos ahora el diario norteamericano The Washington Post, que informó esta madrugada, hora de Israel, que Estados Unidos va a presentar en las próximas semanas su última propuesta de acuerdo de cese de fuego entre Israel y Hamás y liberación de los rehenes. Según una alta fuente citada por el diario, si Israel y Hamás no llegan a entendimientos en base a esta propuesta, Estados Unidos dejaría de mediar entre las partes. El sitio de noticias norteamericano Axios informó que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, va a reunir hoy al Consejo de Seguridad Nacional para discutir, abro comillas, el último empujón a un acuerdo de liberación de los rehenes israelíes. Otra noticia que no está en los diarios de hoy, del norte del país: una casa en el Moshav Avivim resultó severamente dañada por el impacto directo de un misil antitanque disparado anoche por Hezbollah desde el sur del Líbano. Continúa en estado grave un hombre que resultó herido por un misil de Hezbollah ayer. Todavía están internados también otros heridos con lesiones leves y de mediana consideración. Tzahal, el ejército de Israel, informó que durante la jornada de ayer fueron lanzados 30 cohetes contra Israel desde el Líbano, 10 en la zona de Misgab Am y otros 20 en Matat. Allí también en la mañana de hoy sonaron las sirenas por disparos de cohetes. Y continúa el operativo antiterrorista de Tzahal en Jenin por sexto día consecutivo. Desde un avión de combate israelí fue atacada una célula terrorista palestina que arrojaba explosivos contra las tropas en el terreno. Los palestinos informaron de un muerto en la ofensiva. En la mañana de hoy, la brigada Al-Qassam, el brazo armado de Hamás, difundió un comunicado en el que asumió la autoría del doble intento de atentado con coches bomba del viernes en Gush Etzion. En el comunicado advierten que a la ocupación le esperan sorpresas en toda la margen occidental. Mencionábamos antes que se impidió nuevamente un atentado terrorista. Las fuerzas de seguridad y el Consejo Regional de Binyamin localizaron y neutralizaron esta mañana un vehículo con 2 grandes tanques de gas conectados a un mecanismo de activación. Esto fue en la entrada al asentamiento de Ateret. Un civil al que el vehículo le llamó la atención y le resultó sospechoso, avisó a las fuerzas de seguridad y así se evitó un atentado que pudo haber tenido consecuencias fatales. Hasta aquí nuestro reporte de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los invito, como siempre, a seguirnos, a suscribirse, a compartir nuestro canal. Los espero mañana. Que tengamos buenas noticias. Shalom.